Saludos, hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, puede sonar un poco a contrapelo hoy en día. La obediencia. Uf, sí, palabra complicada. Complicada, ¿verdad? Pero vamos a verla desde una óptica particular. La de San Francisco de Asís. Un personaje conocido por ser radical, libre. Exacto, casi un antisistema para su época, podría pensarse. Justamente. Y nuestra guía es un texto pensado para jóvenes franciscanos, de la Jufra, que se llama Súbditos y Sumisos. O sea, un material de formación interna. Interesante el título también. Sí, da que pensar. Nuestra idea hoy es explorar cómo este texto presenta la obediencia franciscana. Y ojo, adelanto que no la pintan como sumisión ciega. Para nada, no. La idea suele ser más profunda en esa tradición. Exacto. Hablan de fe, de unidad y, aquí lo más llamativo, de madurar en la libertad a través de la obediencia. Eso sí que suena paradójico. ¿Tan fuera de la norma, buscando el sello oficial? Ahí está el punto. ¿Por qué era tan importante para él? Bueno, vamos a tratar de desgranar eso. Perfecto, empecemos por ahí. Ese viaje a Roma es clave. Entonces, el texto dice que para Francisco esto de obedecer a la jerarquía, al papa, a los obispos, no era sentirse menos, Era un acto de fe, de respeto. A pesar de lo rompedor que era él en su forma de vida. Claro, nunca cuestionó la autoridad del papa. Parece raro con esa imagen de rebelde que a veces tenemos, como lo explica el documento. Bueno, es que es fascinante. El texto seguramente subraya que Francisco entendía su carisma, su misión, no como algo aislado, sino como parte de la Iglesia. O sea, no era un llanero solitario. Para nada. Él, tuvo la intuición de que para que su movimiento creciera y fuera fiel al Evangelio, necesitaba estar conectado. Necesitaba ese aval de la Iglesia. El consentimiento eclesial. Entiendo. Y veía al Papa y a los obispos no como meros jefes, sino como pastores puestos por Cristo. Guías espirituales. Así que su obediencia no era por política, digamos, sino por fe pura y dura. Exactamente. Era humildad, sí, claro, pero sobre todo era una forma de asegurar la unidad con la Iglesia, que para él era el cuerpo de Cristo. Como seguir el ejemplo de Cristo obedeciendo al Padre, algo así. Justo eso. No era solo cumplir normas, era fortalecer la unión con Cristo y con todos los creyentes. Una manera de evitar desviarse, ¿no? Como les pasó a otros grupos en esa época. Y esto el documento lo conecta con los jóvenes franciscanos de hoy. Claro, la idea no es traguen con todo sin pensar. No, sino reconocer esa función de guía, de apoyo espiritual que desde la fe se le da a la Iglesia. Un acto de confianza, en el fondo. Correcto. Se presenta como una forma de sentirse parte de algo más grande, ¿no? De caminar juntos. La obediencia vista así es como un pegamento para la comunidad. Vale. Pero entonces llegamos al otro punto que mencionabas, el de la libertad, porque el texto dice que Francisco no era un autómata. Ni mucho menos. Se habla de una obediencia libre, consciente, que él mantuvo su iniciativa, su creatividad brutal, su discernimiento, pero siempre dialogando con la autoridad. A ver, ¿cómo se come eso? Obediencia y libertad, juntas. Pues ahí está el corazón de la visión franciscana, según este material. La obediencia de Francisco se describe así: libre, consciente, o sea, algo que él elegía hacer. No algo impuesto desde fuera. Exacto. Movido por su fe, por amor a Dios, no la veía como una carga que te aplasta, no, sino como un servicio alegre a Dios y a los hermanos. Orientado por la Iglesia, que él veía como la que interpretaba la voluntad de Dios. Precisamente. No es hago esto porque me lo mandan y ya está. Es más bien, elijo seguir esto porque confío en que me acerca a Dios y al bien de todos, aunque mi primer impulso sea otro. Entiendo. Elige confiar en esa guía. Y la clave aquí, según esta perspectiva, es que la obediencia así entendida, ojo, no anula la libertad ni la creatividad. Al contrario, las orienta, las potencia. ¿Las libera de qué? ¿Del propio capricho? Algo así. Las libera de quedarse en el yo hago lo que me da la gana y las enfoca hacia algo más grande, hacia el proyecto de Dios, digamos. Es un ejercicio de madurez espiritual. Y para los jóvenes franciscanos hoy, el llamado es a eso mismo, ¿no? Una obediencia pensada, voluntaria. Sí, que no sea un robotismo.
sino una decisión personal iluminada por la fe, por la oración, por la vocación de cada uno. Buscar ser coherente con el Evangelio dentro de la comunidad. Se insiste en que no es mecánica entonces. Nace del corazón, se vive con cabeza. Con inteligencia y responsabilidad, exacto. Y esto me lleva de cabeza al punto siguiente, que es el que más me choca, te digo la verdad. El texto afirma que la verdadera obediencia libera. Ahí está la paradoja. Que Francisco fomentó la libertad y la creatividad en su gente dentro de la obediencia, si él mismo fue un innovador radical. ¿Cómo es posible que seguir una norma te haga más libre y creativo? Suena contradicción total. Es la gran apuesta franciscana que plantea este documento, ¿no? A ver, la explicación que da es que la obediencia auténtica, como está basada en el amor y la confianza, te libera de la esclavitud del propio ego. Del ego. Como... Sí, de esa necesidad de autoafirmarte a cada rato, de imponer tu visión. Cuando aceptas una guía externa que reconoces como buena y orientada al bien, tu energía creativa, pues se libera. Se libera para enfocarse en el cómo, no en el sí. Exacto, en cómo hacer esa misión o esa tarea de la mejor manera posible, en lugar de desgastarte peleando por si la haces o no, o por si se hace a tu manera. La estructura, en vez de jaula, es un soporte. Un marco que da dirección. Eso es. Orienta la creatividad hacia el bien de todos, hacia la misión que comparten. No es pasividad, es madurez. Saber discernir. Discernimiento, palabra clave aquí. Fundamental. Esa reflexión con oración, personal y en comunidad para ver qué pide Dios en cada momento. Francisco se apoyaba muchísimo en la oración, en el Espíritu Santo para decidir. Sabía cuándo proponer con audacia y cuándo tocaba escuchar y seguir, asumiendo su responsabilidad, claro. El texto dice algo así como que la obediencia perfecciona la libertad. Sí, pero no libertad entendida como hago lo que quiero. No, sino como ser libre para actuar según Dios, que muchas veces implica ir contra tu interés inmediato, ¿no? Ser generoso, creativo, al servicio de otros. Correcto. Y en esa línea, la iniciativa personal no solo se permite, se valora un montón, pero siempre como un servicio. ¿Servicio a quién? A la fraternidad, o sea, a la comunidad franciscana. Y a la misión de evangelizar. El ejemplo práctico que suele ponerse es, un joven tiene una idea genial para un proyecto. Ajá. No la impone, la comparte, escucha a los demás, la rezan juntos. Y si la comunidad la ve bien, pues adelante, con el apoyo de todos. Así, esa iniciativa se vuelve un acto de obediencia constructiva, alineada con todos. Es un modelo de colaboración muy particular, basado en la confianza y en un fin común. Y esto conecta con otro pilar, la humildad. Otro temazo. Francisco mostró una humildad tremenda ante el Papa, los obispos. Reconocía su autoridad como un medio de Dios para guiar, para unir, incluso cuando sus ideas eran súper radicales y chocaban con la iglesia de la época. El encuentro con Inocencio III es el ejemplo clásico, ¿verdad? Ese mismo. ¿Cómo se entiende esa humildad? Bueno, en este contexto franciscano, la humildad es la que hace posible que la obediencia no sea una sumisión forzada o llena de rencor. Es la que te permite aceptar la guía de Dios a través de personas concretas. Exacto. Aceptar libremente, confiando. Ver a los líderes no como patrones, sino como hermanos mayores que están ahí para servir, para guiar espiritualmente. La humildad te abre el corazón para recibir esa ayuda y seguir a Cristo más de cerca. Pero ojo, no es una humildad que te anule. El texto insiste, humildad y creatividad. Claro, su humildad no mató su audacia. Parece que más bien la enfocó, la encauzó para que diera fruto dentro de la iglesia. Y no fuera como un tiro al aire. Entonces, la humildad implica someter tus ideas a otros. Sí, según este documento, implica eso. Someter tus ideas, por más brillantes que te parezcan, al discernimiento de la comunidad, de los hermanos y al de la iglesia en general. Reconocer que no tienes toda la verdad. Que la sabiduría colectiva y la guía de los pastores importan. Y eso es clave para la unidad de la fraternidad. Permite que todos, da igual el cargo que tengan, se sientan iguales ante Dios, hermanos menores. Fomenta el respeto, la escucha. Lo cual me lleva a una distinción que el texto marca como súper importante. Obediencia versus servilismo. Crucial, sí señor. Porque si hablamos de humildad,
de seguir directrices, pues es fácil resbalar hacia una sumisión pasiva, ¿no? Pero insisten, la obediencia de Francisco libera, no somete. Era respuesta a Dios, no agachar la cabeza sin pensar. ¿Dónde está la línea? ¿Cómo se diferencia? A ver, la diferencia es total según el texto. El servilismo es sumisión sin conciencia, sin libertad real. ¿Por qué se da? Puede ser por miedo al qué dirán, al castigo, por buscar un beneficio, por presión del grupo o por un falso deber que te anula el juicio. Es pasividad pura, dejar que otros piensen por ti. Y la obediencia franciscana, en cambio, Se presenta como un acto voluntario, libre, consciente. Uno elige seguir la dirección de la autoridad legítima porque reconoce, por fe, por discernimiento, que eso ayuda al bien común, a cumplir la voluntad de Dios. la motivación no es el miedo. No, es el amor, un corazón dispuesto a servir, aunque cueste. Es un compromiso activo, ¿ves? No pasivo. Y ahí vuelve a ser clave la libertad dentro de la obediencia. Francisco mantuvo su autonomía de pensamiento, su juicio crítico. Exacto. La obediencia no busca anular eso, busca integrarlo en la comunidad, en la misión. O sea, implica pensar, dialogar. Claro, discernir. No es un sí ciego a todo. Hay que entender el porqué, el valor de la norma o la indicación, y sobre todo, se une al servicio generoso, sin buscar nada a cambio. Eso es lo que la separa totalmente del servilismo. Y lo que la convierte, dicen, en un camino de crecimiento espiritual, de madurez. Fascinante cómo se teje todo. Libertad, conciencia, creatividad, humildad, servicio. Y todo desemboca en el último punto, la unidad con la jerarquía. Papa y obispos. ¿Por qué era tan vital para Francisco? Porque Francisco tenía una visión de iglesia muy fuerte. El texto seguro enfatiza que él veía al Papa y a los obispos no como poder terrenal, sino como instrumentos de Dios para mantener la unidad. La unidad de la fe. De la fe, sí. Y para guiar hacia la verdad, la paz del Evangelio. Separarse de ellos, para él, era como cortar con el cuerpo de Cristo. Impensable. Y volvemos a la humildad de Francisco, al aceptar esa estructura, con sus fallos y todo. Ser hermano menor era también eso. Correcto. Para los jóvenes franciscanos hoy, el mensaje es que esa unidad con los pastores no es opcional, es un pilar. Esencial para vivir la fraternidad entre ellos y para la misión. Exacto, para que la misión sea eficaz, creíble. La fuerza de la fraternidad para Francisco estaba en ser un reflejo, chiquito pero fiel, de la unidad de toda la iglesia. Entendido. La misión, para ser de iglesia, necesitaba esa comunión visible con los que la guiaban. La fraternidad y la misión se apoyan mutuamente en esa comunión con la jerarquía. Es como un círculo virtuoso, según lo ven. Así es. La unidad interna de ellos y la unidad con la Iglesia universal eran dos caras de la misma moneda para Francisco. Y la obediencia, como la hemos descrito, era el cemento. El cemento que unía todo. Bien, hagamos una recapitulación rápida. Lo que vemos en este texto, súbditos y sumisos, es una visión de la obediencia, bastante más compleja y rica de lo que uno piensa de entrada. Mucho más. Claramente no es sumisión ciega ni infantil. La presentan como una virtud, casi teologal, ¿no? Basada en la fe, en la confianza en Dios. Ejercida con libertad, con conciencia crítica. Y animada por la humildad y el deseo de servir. Ciertamente. Es una obediencia que intenta, como armonizar, ¿no?, la iniciativa de cada uno, la creatividad, con la vida en comunidad y dentro de la iglesia, viendo esa estructura como un apoyo, no un freno. Todo enfocado a un fin más alto, la unidad, el bien común, la misión. Exacto. La verdad es que este enfoque desafía muchas ideas negativas que tenemos sobre la obediencia, sobre todo en nuestra cultura tan individualista. Totalmente. Invita a pensar en esa tensión, ¿no?, entre la libertad de uno y el compromiso con un grupo, una institución. Sobre todo si hay jerarquía y un contexto de fe. Muestra cómo, desde esta óptica particular, la autoridad puede verse no como opresión, sino como un servicio, necesario para la cohesión, para la misión y, curiosamente, para que uno mismo madure en libertad y responsabilidad. Esa es la paradoja central. Y bueno, para cerrar, dejamos una idea picando. Si este modelo franciscano de obediencia-servicio
consciente, libre, creativo, dentro de una estructura aceptada por fe, busca fomentar la madurez y la eficacia del grupo? Ajá. ¿Qué podríamos aprender de esto para otros campos? Pensemos en empresas, equipos de trabajo, movimientos sociales, familias, lugares donde chocan la iniciativa individual y las metas del grupo. Interesante pregunta. ¿Habrá aquí alguna clave sobre el liderazgo, sobre colaboración, sobre cómo gestionar la libertad individual, que sirva más allá de lo religioso? Una buena pregunta para seguir masticando, ¿verdad? Definitivamente. Una pregunta para darle una vuelta después de esta conversación.